Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa. Muchas gracias por venir. A partir de hoy ejerceré de portavoz durante las próximas semanas. Y esta es la primera rueda de prensa que hacemos los dos candidatos, Luis Campos, candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas, y en mi caso, candidato al Senado, ambos por Nueva Canarias. Esta primera rueda de prensa tiene que ver con las políticas migratorias que vamos a proponer en los próximos 4 años en el Congreso de los Diputados y el Senado. Las políticas migratorias que desde Nueva Canarias proponemos. Políticas migratorias que hemos creado aquí, hemos pensado aquí y hemos sentido aquí. Si les parece, les dejo con el candidato al Congreso, con Luis Campos, que será quien las presenta. Bien, muy buenos días. En primer lugar, me van a permitir que, en nombre de toda Nueva Canarias, pues expresar las condolencias por una tragedia más en nuestros mares, en nuestro océano. Ya son miles de personas las que se han ahogado, fruto precisamente de una política migratoria absolutamente errónea, en ocasiones precisamente por la falta de una política clara en materia migratoria. Por tanto, nuestro pesar por las víctimas y trasladar las condolencias, por supuesto, a esos familiares que en algunos casos seguirán con la incertidumbre siempre de si seguirán vivos o muertos. Estarán en el fondo del océano junto con miles y miles de personas que han fallecido, que se han ahogado intentando llegar a nuestra tierra. La primera idea fundamental que vamos a trasladar en los próximos años y que vamos a trabajar en el Congreso y en el Senado por parte de Nueva Canarias Bloque Canarista es la necesidad, primero, de contar con política migratoria. Defendemos, y así lo hemos hecho durante los últimos años, tanto en Madrid como en el Parlamento de Canarias, que no hemos tenido una política migratoria a nivel del Estado. Y esa política migratoria, 3 consideraciones iniciales, con los derechos humanos como elemento nuclear de las mismas. A partir de ahí, articular todos los mecanismos, infraestructura, herramientas, leyes, pero como elemento nuclear de la política migratoria a nivel estatal, los derechos humanos. Segunda consideración, no estamos hablando de migrantes, no son migrantes que se ahogan, no estamos hablando de ilegales, estamos hablando de personas, si quieren, de personas que migran, pero no deshumanicemos, no nos acostumbremos en nuestro lenguaje a deshumanizar a todas esas personas que intentan buscar una vida mejor y en el camino, en su trayectoria, en su ruta, pasando por Canarias en algunos casos, pierden la vida. Tercera consideración fundamental. Desde Nueva Canarias Bloque Canarista vamos a exigir de manera permanente al Gobierno de España, al Gobierno y a la Unión Europea defender la necesidad de información, transparencia y derechos humanos. Y todo esto, la información, la transparencia, no a las instituciones, no a los partidos, sino al conjunto de la sociedad, creando los mecanismos y las herramientas necesarias, es lo que conllevará más seguridad para todos, para quienes aquí estamos, pero también para quienes llegan, permitiendo así también combatir mejor los discursos de odio y xenofobia impulsados por la extrema derecha. Y a partir de esas 3 consideraciones fundamentales, estas son las propuestas que vamos a llevar en nuestro programa electoral y que desde el primer día, en materia migratoria, vamos a estar defendiendo en el Congreso y en el Senado. En primer lugar, exigencia al Gobierno de España del respeto y el cumplimiento del artículo 144.3 de nuestro Estatuto de Autonomía, nuestra Constitución, la Canaria, que establece que Canarias participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias. Y es obvio que se están produciendo reuniones, acuerdos, que Canarias no está participando de manera directa y que en muchas ocasiones no conocemos el alcance real de esas negociaciones y el alcance real de esos acuerdos. Precisamente, y a partir de la exigencia del cumplimiento del artículo 144, es lo que nos permitirá, entre otras cuestiones, y exigiremos también desde el primer día, acceder para conocer cuáles son los protocolos y acuerdos en materia de salvamento marítimo entre Estados, en este caso concreto de España y Marruecos. Lo que hemos vivido hace 48 horas, la descoordinación o la falta de protocolos o protocolos opacos que realmente no conocemos, es lo que ha originado, entre otras cuestiones, esa muerte de más de 38 personas. Vamos a exigir también
al Gobierno de España acabar con los acuerdos opacos multimillonarios de miles y miles de millones de euros con países que no respetan los derechos humanos. La Unión Europea, y entre ellos España, están participando en acuerdos que conllevan, como decía con anterioridad, desembolsos de decenas de miles de millones de euros con países como Marruecos o como Libia, por poner dos claros ejemplos, donde los derechos humanos no se respetan ni siquiera con su propia población. Imaginemos cuando delegamos en ellos la vigilancia de las fronteras del conjunto de la Unión Europea. Acuerdos, además, y cantidades multimillonarias que permitirían, como comentaré en otro apartado de las propuestas que vamos a hacer en política migratoria, desarrollar de manera intensa políticas y convenios en materia de cogestión y codesarrollo con los países de origen. Modificación también de la ley en materia de menores extranjeros no acompañados que establezca lo que nosotros hemos denominado, aunque pueda parecer un sinsentido, la solidaridad interterritorial obligatoria. Desgraciadamente, tal y como está hoy la legislación, o al menos la interpretación que algunos hacen, algunas comunidades autónomas y entre otros también el propio Gobierno de España, al ser las competencias de las comunidades en materia de menores, competencia exclusiva de ellas, lo han extendido también al caso de los menores extranjeros. Hemos venido trabajando de manera intensa en la pasada legislatura y lo haremos también desde el primer día en el Congreso y en el Senado para exigir, si fuera necesario, la modificación de las leyes que permitan que el conjunto de las comunidades, que el conjunto del Estado y el conjunto de la Unión Europea sean los que velen por la tutela efectiva, por garantizar también los derechos de esos menores extranjeros no acompañados que llegan fundamentalmente, como es obvio, a las fronteras exteriores de la Unión Europea y de España, como es el caso de Canarias. Pero eso no puede servir en ningún caso de excusa para que se queden aquí y que sean además con recursos propios de los canarios y Canarias los que asumamos en solitario un elemento fundamental y que tenemos que garantizar, eso sí, bajo ninguna duda, digamos, una atención adecuada en todos los planos a esos menores no acompañados. Exigiremos también a España la agilidad y transparencia de los protocolos de derivación, exigiendo que sean blindados y que no se activen en función de los momentos o de las sensibilidades. Dudamos de que existan los protocolos y si existen no los conocemos. Y por tanto esas derivaciones de territorios, en este caso fronteras exteriores, en este caso de España, como es Canarias, se produce en función de la presión que se pueda ejercer en cada momento, de que puedan quedarse colmatados determinados centros o en un momento determinado de la sensibilidad de turno de quien esté gobernando en Madrid. Y no puede ser. Deben existir y vamos a exigir el cierre, la conformación de acuerdos, como decía al principio, absolutamente transparentes, blindados y que se ejecuten y se desarrollen garantizando también esa solidaridad interterritorial del conjunto del territorio español. Por supuesto, la financiación adecuada y los recursos permanentes y estables que el Estado tiene que tener con Canarias para quienes aquí llegan y nos corresponda en ese caso, pues también asumir la parte como el resto de territorios, de esa acogida humanitaria. Una acogida que exigiremos también que, como siempre, como digo, sea una acogida humanitaria en todos los sentidos. Y luego también vamos a trabajar desde el primer día en algo que somos conscientes que trasciende al Estado español. Estaríamos ya hablando un poco de las políticas en el marco de la Unión Europea, pero que desde el Congreso de los Diputados, desde el Senado, podemos influir para que España, a través de la presidencia europea, entre otras muchas cuestiones, que podrá trabajar en los próximos meses y años, pues sea capaz de trasladarle a Europa. Y hablamos del establecimiento de rutas legales y seguras para la movilidad humana, entre otras cosas, entre otras cuestiones, la renovación de la política de visado. Y por último, también en el marco, por supuesto de España, pero también de la Unión Europea, de políticas reales de codesarrollo con los países de origen de las personas que inician un proceso de migración, en este caso pasando por Canarias. Serán, sabemos, que políticas de medio y de largo plazo, pero que algún día hay que iniciarlas y hay que iniciarlas con convencimiento y con ese elemento fundamental
que desde Nueva Canarias Bloque Canarista defendemos, el codesarrollo. No desde políticas paternalistas, no desde la visión de Europa o de España, de entender qué es lo que deberían hacer esos países, sino trabajar de manera conjunta, porque solo así realmente será posible, será viable que algún día, dentro de pocos años, ojalá fuera de esta manera, pues la gente no tuviera que emigrar de esos países por las situaciones de conflictos, por las situaciones de miseria o pobreza. Y por último también en el ámbito del Pacto de Asilos y Migraciones, que en este momento, como saben, europeo es un documento que está en la mesa de trabajo, en la agenda diaria, y que en este instante, si permaneciera tal y como está escrito, es absolutamente lesivo. En primer lugar, por supuesto, para las personas migrantes, pero en segundo lugar, para las fronteras exteriores, en este caso, para Canarias. Y por eso, también, desde el primer momento, vamos a exigir al Gobierno de España, trabajaremos con intensidad en el Congreso y en el Senado, para que en el marco de la presidencia europea por parte de España, a partir del 1 de julio, que además ha asumido y ha anunciado que va a impulsar este pacto, que va a impulsar este acuerdo, le vamos a exigir con rotundidad que ese pacto esté fundado en elementos nucleares de derechos humanos para estas personas, como decíamos con anterioridad, pero fundamental, vamos a exigir que sea un pacto donde garanticemos justicia para Canarias y justicia para las personas que por aquí pasan. Y eso conlleva rescate adecuado, desembarco seguro y derivaciones ágiles. En definitiva, absolutamente convencido de que las migraciones existieron siempre, de que existen y de que van a seguir existiendo. Es por eso por lo que defendemos que es fundamental tener una política migratoria clara, transparente, decidida, audaz, pero con los derechos humanos como centro nuclear a la hora de tomar todas las decisiones. Y de manera autocentrada, en Canarias, siendo conscientes de lo que hemos vivido, siendo conscientes, además, de que nuestra situación geográfica no va a cambiar, la del continente africano tampoco, y por tanto, sabiendo que nos preparamos, sabiendo que es necesario defender los derechos humanos de estas personas, pero defender también a Canarias en todo su, digamos, de manera transversal en materia de política migratoria, también planteamos y vamos a defender, este caso aquí en el Parlamento de Canarias, la necesidad de la creación del Comisionado de Migraciones. Recordarán que esta fue una de las conclusiones del dictamen de la Comisión de Estudio de Migraciones que se cerraba pues, hace menos de 6 meses. Por cierto, una propuesta que emanaba de Nueva Canarias, en aquel momento, la creación de este comisionado de migraciones, pero que fue respaldada por unanimidad, porque es un comisionado que ayudará a trabajar también desde Canarias con una política propia en materia de migraciones, pero que nos ayudará en esa tarea como enlace con Madrid, enlace con Bruselas y también con las conexiones necesarias en África a desarrollar de manera intensa todo este programa, toda esta política en materia migratoria. Cualquier cuestión que quieran plantear, cualquier pregunta. Yo preferiría casi, si las hubiera, que fuera Chema, que como saben, pues es una persona absolutamente no comprometida, sino experto en la materia. Chema. En los audios que ha sacado la cadena SER del rescate de ayer, se habla en un momento dado por parte del Centro Coordinador de Salvamento de Las Palmas de zona solapada. No sé si ustedes tienen la sensación de que, como usted mencionaba, hay protocolos ocultos o protocolos que no se han dado a conocer y un poco una valoración sobre eso. En el audio de la cadena que ha publicado la cadena SER, lo que se oye en primera instancia por parte del piloto, que es un profesional informado de su trabajo, es que esas aguas son nuestras. Es decir, que había una neumática en apuros, en aguas que el piloto español consideraban que eran nuestras. Posteriormente recibe una orden para que no rescate, para que no se quede allí vigilando, sino que regrese a tierra. Y en una comunicación posterior, efectivamente, se habla de ese concepto relativamente nuevo, que es aguas solapadas. Para poder entenderlo, los medios de comunicación han tenido que pedir nuevos mapas para entender qué es lo de aguas solapadas. Y lo que se le está enviando a los medios de comunicación, ustedes lo habrán visto, no está publicado en la web de Salvamento Marítimo, es un mapa en francés en el que se extiende
la zona SAR marroquí a las aguas próximas y que circundan el Sáhara Occidental. Da la impresión que los acuerdos del Gobierno de España y el Reino de Marruecos que no conocemos están dando carta de naturaleza para que Marruecos pueda, de facto, ejercer la soberanía sobre el Sáhara Occidental. No solo con eso, también con las deportaciones que están haciendo a Layún, considerando la capital del Sáhara Occidental como Marruecos. Y no solo acaba hasta ahí, ¿no? El litigio por la descolonización del Sáhara Occidental, recuerden que hay un mandato de Naciones Unidas para generar un referéndum y poder descolonizar este territorio ocupado. Este litigio es una de las causas de estas muertes. No haber resuelto, no haberse comprometido en resolver el litigio del Sáhara Occidental está causando muertes también en el mar, no solo en tierra. Veremos, habrá que ver qué es lo que ocurre, habrá que estudiar la legalidad de lo ocurrido. Lo que es cierto es que las cartas de navegación marítima indican, como decía el piloto, que es un profesional informado, que esa es una zona SAR española, es nuestra. Los mapas que han recibido los medios de comunicación no están en estas instituciones que regulan estas zonas de rescate en el mar. Habrá que ver cuál es la legalidad de lo ocurrido, pero no solamente de lo ocurrido, sino de lo que está por ocurrir, porque esto ya había pasado antes, solo que en algunas ocasiones habían escapado por muy poco, por decirlo de alguna forma. En esta ocasión ha habido muertos, muchos muertos. A nosotros nos mandan este mapa y no es el oficial. ¿En qué se basa Salvamento Marítimo ahora mismo? Yo creo que esa pregunta la tienes que hacer en Madrid, que es donde te pueden dar respuesta. Y la haremos nosotros efectivamente y defenderemos en el Congreso de los Diputados y el Senado más transparencia, como decía Luis, más seguridad y más información para poder preservar los derechos humanos de la mejor forma posible. Desde luego lo que hemos visto esta semana es un vodevil trágico en el que vemos como los intereses de Marruecos de alguna forma tienen secuestrada esta forma de actuar en la ruta canaria. Nueva Canarias lo que exige y va a exigir es que la sociedad canaria tenga conocimiento de estos acuerdos. El Salvamento Marítimo, que hace un trabajo fundamental en el rescate de miles de personas cada año, este año sin ir más lejos han rescatado 7.000 personas, cumple órdenes. Queremos saber cuáles son esas órdenes, cuál es el origen de esas órdenes, de dónde emanan esas órdenes, por qué esas órdenes no guardan relación con los mapas y con la información que tenía el propio piloto. Eso es lo que queremos saber, es lo que vamos a exigir, lo estamos exigiendo hoy aquí y lo exigiremos también cuando representemos a los canarios y a las canarias en el Congreso de los Diputados y el Senado. Y lo va a seguir haciendo Nueva Canarias. No podemos quedarnos de forma pasiva observando cómo entre España y Marruecos hay una entente cordial para garantizar la marroquinidad del Sáhara, jugando con la vida de las personas migrantes y, por supuesto, con los miles de saharauis que viven con sus derechos cercenados tanto en los territorios liberados como en el territorio ocupado en el Sáhara Occidental. ¿No hay más preguntas? Pues muchísimas gracias por venir. Aquí nos iremos viendo durante toda la campaña y nada, buen fin de semana.